Buenas noches, soy Julián Díaz y quiero contarles la historia de hoy. Bueno, buenas noches. País abstemio, país que se abstiene de votar, país con una abstención de más del 50% de votantes aptos. Este no es un programa para dar opiniones políticas, no voy a hablar de ningún candidato, como ya saben, pero pues sí me duele como país ver que tantas personas que pues no pueden acercarse a votar por cualquier tipo de ocio, esa es la verdad. Pero bueno, viene una segunda vuelta y pues esperemos entonces que suba el nivel de votantes para esta segunda vuelta. También quiero pedirles excusas nuevamente. Hoy colgué el video un poquito tarde porque pues tengo un trabajo que consume mucho tiempo y mucha demanda, pero pues aquí estoy y pues nada, esto es lo que me gusta hacer. No, como les decía, no lo hago con ningún fin lucrativo y pues quiero compartir mi conocimiento con ustedes. Entonces, bienvenidos a la historia de hoy. Bueno, como les había contado ayer en el video anterior, la historia que les voy a contar hoy me gusta mucho. Y no tanto por el contenido de la misma, sino por la enseñanza que nos deja. Y es una enseñanza que le ha servido a muchos países en la historia. Y es una enseñanza que ojalá que pudiéramos acuñar aquí en Colombia. Y es que esta historia habla de colectividades, habla de unión y sobre todo habla de un factor que todavía desafortunadamente existe en el mundo. Pues la invitación es para que demos inicio. Lo que quiero comentarles hoy se desarrolla en España, como les había dicho, pero inicia en Oriente Medio. Y esta historia inicia con Mahoma, en la Meca, cuando le son entregadas las escrituras del Corán, como dicen directamente, escritas por Alá, de su puño y letra, lo que le da origen a un pueblo, que es el pueblo musulmán, y a una colectividad religiosa que es el Islam. Esta colectividad se ve fracturada cuando Mahoma muere y queda dividido en dos partes este pueblo, entre los sunitas y los chiitas, y son los primeros, los sunitas, los que logran avanzar más en la historia, por así decirlo, logran expandirse mucho más, porque ellos organizan pues todo su sistema en un modelo administrativo que se conoce como califatos y empiezan a tomar muchas partes, entre ellas el norte del África, donde habían pues pueblos bastante fuertes y bastante significativos para la historia, como es el ejemplo de Cartago, donde había la universidad más grande que había en ese momento de la historia. Esto le permite a los musulmanes del califato de los omeyas, que pues fueron los sunitas que llegaron hasta esta zona, le permite llegar hasta el lugar de nuestra historia, que es España. Y este salto se da por el estrecho de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar es una unión entre el África y entre España, donde pues podía hacerse, por así decirlo, una especie de puente, entre comillas, de las civilizaciones. Y este puente de civilizaciones trae a España una cantidad de matices y una civilización que le da color y que le da vida a un país tan hermoso como lo es España. Y este legado musulmán vive todavía en España, a pesar de que, bueno, ya les contaré en la historia. Pero cuando llegan los musulmanes no son los únicos habitantes de la zona. Allí hay dos tipos de pueblos más. Uno de ellos es un pueblo muy grande que se instauró en esta península ibérica después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Recordemos que el de Oriente estaba intacto, el de Occidente se cae por completo, el mundo se vuelve
o bueno, ese mundo europeo se vuelve un completo apocalipsis y hasta ese lugar llegan tribus germanas que son conocidos como los godos, y allí están los pueblos góticos. Los pueblos góticos que habían en la zona, igual que los pueblos musulmanes que habían allí, el califato, se instauran en un proyecto expansionista, ambos. Pero es el proyecto musulmán el que primeramente triunfa y empiezan a haber bastantes pueblos musulmanes que empiezan a extenderse a lo largo de la geografía española. Y en este proyecto de expansión logran confluir en un punto varias culturas. Y esto le da uno de los momentos más maravillosos que ha tenido la historia a España, y es el Califato de Córdoba. El Califato de Córdoba llegó a tener más de 1 millón de habitantes, tenía alumbrado público y allí se lograron descubrir bastantes cosas, como por ejemplo el primer trasplante de córnea, el álgebra que tanto coco nos da. No se han visto que al inicio del álgebra sale un señor que se llama Al-Khwarizmi con un turbante. Bueno, pues eso es porque el álgebra la crean los musulmanes. Casi todo lo que comience en al lo crean los musulmanes. Y adicionalmente también estaban los pueblos góticos que instauran un proyecto, que se acuñan en un proyecto. Es un proyecto de unificación que tiene como fin algo muy ambicioso, y es crear una nación. Pero este proyecto desafortunadamente tiene el vicio de excluir a otros proyectos que estén en la zona. Eso significa que los musulmanes, los judíos y todos aquellos pueblos que no hagan parte de esta colectividad que se está armando, salen. Tienen que salir, de alguna manera tienen que salir de lo que quieren llamar ellos España. Pero mientras esto llega a buen término, hay ya bastantes pueblos y bastantes reinos que están pagando una serie de impuestos, una serie de aranceles a los musulmanes, pues ya tenían bastante territorio ganado. Y en este caso especial de Covadonga, que quedaba en un reino que hoy es conocido como la parte de Asturias, bien al norte donde quedan los Pirineos, pues no era la excepción. Desafortunadamente allí también hay un cobro de algunos impuestos. Entonces todo esto se crea como un cóctel molotov, donde cae en primera medida la sensación de crear un proyecto expansionista y que quite a todos los demás pueblos perdón, que sean diferentes a los católicos. Aparte de eso, le aplicamos que los musulmanes habían tomado por la fuerza varios territorios, y adicional también le vamos a echar a esa bomba la cantidad de impuestos que estaban pagando. Pues esto no se ve bien visto. Entonces la población empieza a dejar de pagarlos, sencillamente no los empieza a pagar. Esto hace que un comandante, por así decirlo, muy prestigioso musulmán, tenga que ir a la zona a intervenir directamente. Entonces ese 28 de mayo del 722, el general Pelayo, un general godo a cargo de esta zona, decide hacer una especie de resistencia, pero pues quiero hacer énfasis en esa especie de resistencia, y es que al enterarse que vienen todos estos soldados musulmanes directamente con el emir musulmán encargado de la zona, idea una estrategia que sorprende a muchos. En un paso, en un pequeño ducto, en un corredor muy delgado, que es la zona de Covadonga, estaba en la zona de Covadonga, coloca unos soldados apostados a un lado y otro. Esto es un sector, esta pequeña gruta está llena de cavernas y está llena de bastantes huecos. Entonces el general Pelayo es que ha acercado a los musulmanes dentro de una gruta a donde los ha llevado, y allí aposta a varios de sus soldados en cuevas, en cavernas, y los esconde, los ofusca. Entonces, posterior a esto, el general Pelayo lo que hace es que hace un engaño
donde muestra como si se estuviera rindiendo, como si estuviera derrotado con algunos pocos soldados, y cuando ya tiene la confianza de los soldados musulmanes y los hace entrar más a la gruta, estos soldados godos salen y a bocajarro los matan y les hacen un cerco. Entonces, realmente para digamos, el momento histórico del relato, esto lo que hace es que genera una nueva España. ¿Y por qué genera una nueva España? Porque esta es la base que van a tener todos los demás reinos y de todos los demás pueblos de ese núcleo godo de España que está buscando crear pues una nueva España y un nuevo proyecto en el cual no tiene cabida ningún otro tipo de actor diferente a los cristianos católicos. Entonces, eso es lo importante de resaltar en esa fecha, no solamente por la estrategia militar, sino porque realmente le abre una puerta a la consolidación de un proyecto. Y pues la reacción reflexiva ante este hecho pues tiene más de fondo que pues en sí el relato. Vamos entonces a concluir. Ojo que la conclusión, la reflexión es muy densa, es muy completa y sobre todo pues para esta época de la historia colombiana en la que vivimos, yo creo que cuadra bastante y se ajusta mucho. Y eso es que todas las naciones, todos los pueblos, todas las culturas en algún momento de su desarrollo, de su evolución, buscan en algún momento la unificación. Por ejemplo, Grecia era una serie de repúblicas pequeñas y finalmente se unieron, o Italia, o por ejemplo los pueblos indígenas en algún momento. Hay varios pueblos que buscaron de alguna manera unificarse y hay unos en síntesis que lograron unificarse para construirse como naciones, y este es el caso de España. Y esto es un mandato, por decirlo así, para los pueblos que quieren surgir y que quieren salir adelante, pero el problema es cuando están basados en la discriminación y en la segregación, y sobre todo en la exclusión de pueblos por ser diferentes, por no pensar igual o por creer en otras cosas. Y esto es lo importante de reflexionar esta historia. ¿Por qué? España en efecto fue un país muy grande, es un país muy grande, pero fue un imperio. España llegó a ser un imperio donde, como decían los historiadores, es un imperio donde no se ocultaba el sol. Llegó a ser tan grande que en alguna parte del imperio en algún momento era de día. Entonces ya se podría imaginar la magnitud de lo que llegaron a manejar los españoles. Pero desafortunadamente para ellos, gracias a esa política de exclusión sobre la que se lograron levantar, más adelante fueron sacados de América a palos. La última parte donde llegaron y se quedaron durante mucho tiempo fue en Cuba, donde también salieron totalmente mal, duraron mucho tiempo mal y hasta mucho tiempo después volvieron a ser el gran país que son hoy. País hermoso, lleno de muchas cosas y sobre todo lleno de una diversidad. Lo rico de un pastel es cuando tiene muchas cosas en su contenido. Te agradezco mucho por haber visto este video, no olvides darle like, te agradezco que lo puedas compartir y sobre todo que te suscribas al canal. Espero que te haya gustado esta historia tanto como a mí. Gracias.